Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, interpretando las pruebas de tiroides. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos un amigo que nos escribe y nos habla, se llama Andrés Fela, de Venezuela. Gracias, Andrés. Bueno, sé que las cosas en Venezuela están difíciles. Ahí, fuerte los venezolanos que sobrevivan contra toda esa opresión que hay ahí. Vamos a ver cómo se evalúan unas pruebas de laboratorio de tiroides, para que cuando usted vaya al médico y se las pidan la prueba de laboratorio, que usted también pueda ayudar a entender lo que está pasando con su tiroides. Voy a la pizarra un momentito para explicar algo sobre esto. Fíjense, por muchos años, por más de 30 años, se ha establecido que hay unos rangos que se consideran normales en cuanto a la tiroides. Vamos a empezar por decir que la tiroides es una glándula que está aquí, que es una glándula que produce una hormona que se llama hormona T4. Esa hormona T4 se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. Y por eso se llama T4. Es una hormona de almacenamiento. En verdad no es una hormona de actividad. No causa energía. Ahora, esa hormona T4 se convierte a hormona T3. Y ahí lo que pasa es que entonces viene una enzima que se llama diodinase, rompe esto y lo cambia a esto. O sea, le quita una puntita y ahora quedan 3 átomos de yodo. Y ahora se llama T3. Esta es la hormona activa. Esta es la que le adelgaza. Esta es la que le da energía. Esta es la que mueve el motor del metabolismo, ¿no? Así que los médicos van a medir, cuando le hacen un examen de laboratorio, va a medir cuánta T4 tiene en su cuerpo en la sangre, cuánta T3 tiene, y también va a medir otra hormona que es importantísima. Yo le diría que para efectos del hipotiroidismo es la más importante. Se llama TSH. TSH quiere decir Thyroid Stimulating Hormone. Es hormona que estimula la tiroides. Desde el cerebro, desde el cerebellum, desde acá atrás, el cuerpo produce la TSH. Y la TSH es una hormona mensajera, que es una hormona que le da órdenes a la tiroides. Esta hormona le dice a la tiroides: oye, tiroides, necesito más producción de T3. O oye, tiroides, necesito menos producción de T3. O sea que el cuerpo monitorea a todos desde aquí, desde el cerebro, produciendo TSH. Por ejemplo, el rango normal de toda la vida que han tenido con esto es que la TSH era normal de 0.5 hasta 5.5. Ese rango se ha demostrado con los años que estaba malito. Ese rango lo que quiere decir es que cuando la TSH está en solamente 0.5, es que se está produciendo poca TSH, por lo tanto, la TSH le está pidiendo poca producción a la tiroides, lo cual quiere decir que la tiroides está produciendo suficiente y por lo tanto no lo tiene que pedir mucho. Ahora, cuando esa tiroides está lenta por la razón que sea, pues entonces la TSH puede estarle pidiendo 5.5, que es, ajódate, dame más T3, dame más T3, dame más T3. Lo que hay que entender es que esta hormona TSH es la que regula la tiroides. Y como es la que regula y manda a la tiroides, dependiendo de cuánto TSH haya, así va a ser la cantidad de T3 que se va a producir. Una depresión o una obesidad que no se puede vencer, si tiene que ver con la tiroides, va a estar basada en que va a haber muy poca T3. Así que cuando uno arregla el sistema hormonal, que se hace mucho con la nutrición, con la dieta 3x1, con tomar agüita, con todo ese tipo de cosas, pues uno debe tener unos valores de TSH correctos. Ahora, desde el 2003, se reunieron todos los endocrinólogos americanos y llegaron a una conclusión, que era que esto está fuera. Y decidieron que ahora debe ser de 0.5 a 3.0.
Quiere decir, esto que decidieron los endocrinólogos en el 2003 no ha sido implementado en los exámenes de laboratorio. Todavía usted va con un examen de laboratorio y vamos a decir que la TSH suya salió en 4.5. Y el médico le va a decir, está normal. La realidad es que cuando está en 4.5, ese cerebro está enviando TSH por montones para tratar de tener T3, quiere decir porque está baja la energía. Así que uno no puede esperar a que el TSH esté tan alto, porque eso significa que el cuerpo está desesperado por hormona T3. Lo normal es que la medida de TSH, de Thyroid Stimulating Hormone, lo normal es que dé entre 0.5 a 1. Eso es lo normal verdadero. Pero como todavía los laboratorios andan con los parámetros antiguos que ellos tenían y no han aceptado la recomendación de los endocrinólogos americanos, pues todavía le están diciendo a muchas personas, tú estás bien, tú estás deprimida, pero debe ser changuería, debe ser cosas que te estás imaginando, porque tu tiroides está bien. Y es que simplemente que no están pudiendo detectar que la persona está hipotiroide. Si este número está bien alto, la persona va a tender a estar hipotiroide. Porque eso quiere decir que el cerebro está pidiendo desesperadamente, dame tiroides, dame tiroides, dame tiroides. O sea, que quiere decir que la tiroides está funcionando lento y no está produciendo suficiente T3, por lo cual entonces el cerebro se esfuerza en producir cada vez más cantidades más altas de TSH, que es la hormona que estimula la tiroides. Así que a la hora de evaluar el problema de tiroides, lo que usted tiene que evaluar principalmente es la TSH. Se llama Thyroid Stimulating Hormone. Hormona que estimula la tiroides. El valor correcto, si una persona está saludable, va a ser siempre entre 0.5 y 1.0. Cualquier cosa fuera de eso, el médico puede que se lo justifique, pero la realidad es que si usted busca en la literatura va a ver que ese es el valor que realmente debería ser. Si no es así, la persona va a empezar a tener nódulos, otras situaciones, un poco de bocio y todo ese tipo de cosas. Estos se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.